Pues sí, tengo mucho que contar. Esa es una de las principales razones por las cuales hice este canal. Mi primer video creo que se titula Formar parte. Y siguiendo esta línea de tener mucho que contar, no lo he hecho y estamos empezando el 2024. Y podría hacer un resumen de lo que fue el año pasado, cuando creé el canal por primera vez. Este canal empezó siendo un experimento y lo sigue siendo un experimento de terapia para mí. Porque como en su momento consideraba yo que pertenecía a una corriente inconsciente o a las masas, como le llamo yo, sumergida entre tantas distracciones y formando parte en ese momento de ese colectivo inconsciente, por decirlo así. Y en ese terreno, en ese ámbito, es mucho más difícil, muchísimo más difícil, afrontar las situaciones del día a día. Porque desde el desconocimiento, desde la inconsciencia, desde la ignorancia, simple, sencillamente, desde la ignorancia, se desconoce tanta información cuando se está inconsciente que se es más difícil el camino, se es más difícil, es más densa, las sensaciones se sienten más densas porque simplemente no sabemos cómo gestionar una gran cantidad de situaciones. Y es que esa es la idea de quienes nos controlan. Estamos programados desde que nacemos o empezamos con cantidades de programas que nos limitan. Y cuando tenemos una adultez, cuando estamos en esa etapa adulta donde empezamos a ir solos, por decirlo así, en la vida, pues simplemente podemos seguir estando como adolescentes o como niños interiormente y por fuera vernos como adultos. Porque para eso es el programa desde que nacemos. Que no exista verdaderamente un desarrollo interno cuando tenemos una edad madura para poder afrontar los reales problemas de la vida, que no son laborales, ni son económicos, ni son de factores materiales. Tiene muchísimo que ver, o casi todo tiene que ver con el interior, con el manejo de las emociones, con el afrontar las situaciones del día a día a nivel social, cómo organizar las ideas, los pensamientos, y de allí manejar las ansiedades y manejar todas esas cantidades y dificultades que se nos presentan en la vida, más que todo por la parte emocional. Se nos enseña a través de programas a ser estrictamente racionales, mecánicos, pero para nada espirituales ni conscientes. Y entonces es más difícil, el camino simplemente es más difícil. Luego todo esto se cubre con una estructura de creencia por fuera y dependiendo del grosor de esta estructura, pues es más difícil de ser penetrada o derrumbada o debilitada. Y entonces estamos dentro de esta estructura con toda esa inconsciencia, con todo ese desconocimiento. Y es más difícil afrontar la vida así. Es más difícil que te vaya bien en cualquier ámbito de la vida si estás dentro y encerrado allí sin saber que lo estás. Entonces yo recuerdo siempre tener esa espina o esa chispa o esa inquietud por saber un poco más de las cosas o quizás prestar un poco más atención a mis pensamientos, a mis ideas. En su momento llena de inseguridades por lo que acabo de decir, por el desconocimiento, por la inconsciencia. Fue determinante el hecho que
que haya venido a España a vivir. Fue determinante porque aquí se lo comentaba a unas personas que me encontré en estos días que cuando estás en una situación donde lo básico de la vida es lo primordial y es lo que te causa mayor angustia y estrés, lo básico me refiero a la comida, a la ropa, a la vivienda, si tienes hijos, a su educación, a su ropa también, a su comida, todo esto, la luz, el agua, los servicios básicos, cuando eso es la prioridad a niveles de deficiencia y de carencia, pues tu mente obviamente que tiene un entorno mucho menos amable y entonces tienes tu mente ocupada la mayor cantidad de tiempo en este tipo de cosas. Cuando llegamos aquí, que eso desde el primer día que llegamos, eso dejó de ser así, porque en estos países desarrollados, para nosotros que venimos de esa cantidad de deficiencia, pues esto prácticamente se tornó un paraíso en ese aspecto. Y luego de liberar la mente de todas estas necesidades básicas, pues queda un vacío en la mente, un espacio que hay que llenar, se tiene que llenar obviamente. Pero quizás es un poco abrumador al principio porque tú dices, ¿qué haces? Entonces, de primera mano están las distracciones. Está el internet con el Instagram y las distracciones de los documentales y de las películas de la televisión. Y obviamente ahí caímos al principio. Me refiero a mi esposa y a mí. Esperando, ¿no? Teniendo impaciencia, luego al poco tiempo mucha impaciencia y mucha falta de gestión emocional, incertidumbre, o sea, un cúmulo de cosas para las cuales, como dije antes, estábamos programados a no saberlo manejar. La impaciencia, la ansiedad, la incertidumbre, todo este tipo de cosas sin tener herramientas y sin saber cómo manejar, cómo digerir. Entonces los recursos que quedan son las distracciones, que es lo que la mayoría de las personas inconscientes utilizan. Las distracciones como Instagram y el contenido que ven en Instagram, en YouTube y el contenido que ven en YouTube. Las diferentes plataformas que hay de películas y de distracción y más allá, y videojuegos y todo este tipo de cosas. Entonces, mientras la mente está distraída, pues eso, quizás se siente diferente, se deja pasar. Pero cuando decides no hacerlo de esa forma y decides tomar tú las riendas, es decir, no voy a estar distraído, voy a prestar atención, pues ahí viene un gran desafío. Es un gran desafío porque eres tú contra la mente, esos espacios vacíos que yo tenía en mi mente cuando llegamos aquí, porque ya no era una preocupación buscar determinado alimento o que tenías que estar pensando en el agua, que cuando viene el agua, que cuando se va, las necesidades básicas, que para aquí no son un problema, entonces tienes espacio para ocuparlos con otras cosas. Entonces en ese momento que decidí hacerlo de esa forma, pues bueno, surgieron creo que más incógnitas, surgieron más preguntas, más incertidumbres, todo. Pero fue porque yo decidí hacerlo así, quitar ese piloto automático de la distracción y tomar las riendas, decir, bueno, yo voy ahora de aquí para adelante yo a prestarle atención de verdad a mis pensamientos y fue bastante difícil. Siguiendo con el día a día, siguiendo con lo del día a día, con estar aquí y buscar trabajos y buscar qué hacer y generar ingresos y seguir los pasos y seguir el proceso y respetar los tiempos y tomar las mejores decisiones, todo esto al mismo tiempo, Y no solamente solo, sino que en familia y con un hijo y, ¿sabes? Que muchos se pueden sentir identificados con esto. Pero entonces este proceso empieza y entonces yo dije, bueno, yo tengo que drenar de alguna forma esto y escuchando mis propios pensamientos y empezando con saber esta palabra de discernimiento, que es el proceso
o la digestión de las emociones y de los pensamientos, pues me llamó tanto la atención esto que empecé a ponerlo en práctica y yo creo que ya lo hacía, pero empecé a hacerlo más y empecé a hablar conmigo mismo mientras iba caminando o en el espejo o cuando iba manejando, cuando tenía la moto o ahora en el carro, o sea, siempre lo hago. Y dije, esto no puede quedar así porque esto es parte de una señal o es parte de algo el cual yo debo formar parte o más que deber es querer, quiero. Y entonces empezó ese experimento y este experimento continúa, porque yo empecé a hacer anotaciones y me recuerdo que la primera que hice fue el 14 de febrero del año pasado y fue yo titulé Formar parte y puse mi principal motivo formar parte porque yo empecé a ver referencias, empecé a ver información en YouTube y el algoritmo de YouTube me arrojaba contenido el cual yo cliqueaba, veía, no me interesaba, pero muchos otros sí. Y son de personas que comparten, manifiestan con muchísimo conocimiento, muchísima experiencia a lo largo de años. Algunos que seguía hace años y lo retomé, otros que no, y así. Y ahora con los podcasts, que es información súper importante de algunos temas que quizás no van como en filosofía de vida, pero igual son muy interesantes. Y es muy importante aprender y aprender de los que ya tienen un camino recorrido. Y no imitar, pero sí utilizarlos como referencia. Siempre hay que darle ese toque individual de cada uno. Y coloqué miedo a equivocarse o a equivocarme, porque lógicamente para dar la cara aquí, a pesar de que nadie me está viendo y yo no estoy ante un público ni nada, yo me estoy grabando y me estoy viendo a mí mismo, igual es una manera de exponerse. Estuve haciendo como 2 meses unos talleres como de teatro que también quise hacerlo para soltar esto, para soltar la mente y tal. Ellos tienen muchos ejercicios y muchos juegos para esto mismo, para soltarse, para tratar el autoestima, para soltarse ante el público. Y una de las cosas, no sé, duré 2 meses y luego no conecté con eso y no continué. Porque yo creo que, o sea, busqué la respuesta allí y no, pues ahí no era. Pero me quedó algo muy importante de una profesora de teatro que dijo que no quedarse con nada, tienes que decir lo que sea, lo primero que se te ocurra, sin importar qué vaya a pasar. No te puedes quedar paralizado, tienes que no tratar de hacerlo perfecto, que era lo que me pasaba a mí, tratar de decir una idea lo más ocurrente posible, lo más inteligente posible, y en ese momento era un bloqueo. Ella me decía, tienes que hacer cualquier cosa, una mueca, grita, salta, di cualquier disparate que no tenga sentido, lo que sea. Pero así vas como que soltando esa estructura que atrapa los pensamientos y el juicio que se tiene uno mismo cuando va a hablar, cuando va a decir algo por miedo de que te equivoques y se burlen de ti o te menosprecien o lo que sea. Cuando eso se va soltando, cuando la mente se va soltando, pues yo dije, bueno, yo creo que eso lo tengo, pero tengo que ponerlo en práctica y bueno, es lo que estaba haciendo con este canal. Seguía anotando por aquí temas a elegir, los temas a elegir que yo quería tocar en este tema, coloqué ansiedad, autonomía, salud, miedos, verdades, familias, bloqueos, amigos, amistad, actualidad, bueno, todo lo que a mí se me ocurriera. Luego el tema de la proyección de la realidad, que es algo que he estado aplicando y que funciona, pero claro, no es demostrable quizás, porque tampoco hay nada que demostrar. Pero cuando entiendes que es así, que es una cuestión de que también tú puedes proyectar, porque es inevitable que las personas te vean y te vean de forma extraña porque no comprenden lo que están viendo, no comprenden la actitud que tú puedes tener cuando te muestras de una forma serena, sobre todo, ante cualquier adversidad, ante cualquier cosa. O sea, simplemente si haces todo lo contrario a lo que hacen las masas, pues ya vas a notar cómo te van a ver un poco extraño, ¿no? Ya yo me he ido acostumbrando a eso. Pero este tema de la proyección de la realidad es súper importante, física cuántica, la teoría sintérgica esta de Jacobo Grinberg
sea, y que es tanta información que he tratado de ver poco. Me gusta que centrarme en un solo tema. Me gusta saber un poquito de cada cosa. Porque es muy interesante. Y es menos aburrido también. Y después, aquí un dibujo que me hizo mi hijo. La etimología de las palabras. La etimología, eso también fue algo que me marcó. El real origen de las palabras. Y el real significado de dónde provienen las palabras. Y este misterio, por decirlo así, de dónde comienzan los idiomas, de dónde comienza el lenguaje, cuál fue el primer lenguaje, en qué época, tal, todo eso. Es un gran tema. Obviamente que para profundizar en estos temas hay que tener muchísimo conocimiento, ¿no? Porque uno tampoco está aquí, estamos para equivocarnos y tal, pero tampoco dependiendo, ¿no?, de la equivocación y dependiendo de lo que queramos decir, pero es importante. Anoté una cantidad de todo. Las leyes universales son principios, bueno, claves para comenzar, para cualquiera que quiera encontrar respuestas, porque la mayoría creo que tenemos las mismas preguntas formuladas de diferentes aspectos, pero los 7 principios universales, que son el de la correspondencia, el de la vibración, el de la polaridad, el principio de ritmo, de causa y efecto y de generación. Bueno, al leer esto es que se empiezan a escuchar tantas respuestas. Esto primero lo leo, lo veo porque esta información está... Prácticamente no hay nada nuevo, no existe, nadie va a inventar nada. Todo está hecho, todo está escrito, todo está inventado ya, todo está... No hay nada nuevo, o sea, creo que no va a existir. Siempre lo recuerdo de un amigo que tiene una página de rap y esto, y yo pude haberlo leído desde allí. Es que en la música no hay nada nuevo, en los videos musicales, en las películas, en el marketing, o sea, todo está inventado, solo que por eso es que se habla mucho de plagios y todo ese tipo de cosas, porque no está inventado, todo el mundo trata de darle el toque, le trata de dar el punto de diferencia, los que editan, los que producen, los que dirigen, tal, pero todo está hecho ya. Todo está hecho, todo se repite, y sobre todo en la música hay muchísimos ejemplos de los orígenes de la música y cómo todo se repite y uno cree que este ritmo viene de un lado, resulta que viene de algo que uno ya escuchó hace muchísimo tiempo. ¿Tá? Es un mundo increíble. Entonces, todos estos libros y toda esta información pues ya está allí para cualquiera que lo consuma, lo digiera y luego lo manifieste a su manera, como estoy tratando de hacerlo yo. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, porque lo aplico primero y luego lo manifiesto desde mi experiencia. ¿Okay? Tengo que probarlo primero para poder saber si funciona, de qué manera funciona. Y importante anotar lo que antes no hacía y tengo que seguir anotando. Lo último que anoté, y esto para un plan que tengo yo a mediano plazo, por decirlo así. Pero esto puede funcionar para cualquier cosa que uno se proponga en la vida, ¿no? Y yo le titulé ¿Cómo lograrlo? Y lo primero es respetar el tiempo. Respetar el tiempo es saber que las cosas, saber y entender y aceptar que las cosas van a ser cuando tienen que ser, y si no son es porque no son, y si son es porque son, y punto. Ya, no puedes darle más vueltas, no puedes meterte en ese bucle del por qué y qué pasó aquí, y no tenía que haber sido así, lo que sea. No, tienes que inmediatamente determinar cuándo estás entrando en ese bucle y salir de él inmediatamente. Inmediatamente. Si te sumerges allí, pues sales, pero mientras más tiempo te tardes en salir, pues es mucho más difícil y es prácticamente un tiempo perdido. Confiar en el plan es porque tienes que sentir la confianza en lo que te propongas hacer. Pero sentirte plenamente confiado, no puede existir duda de nada. Tienes que sentir
que tienes la confianza para hacerlo. Claro, siempre tiene que ser un plan con los pies en la tierra. O sea, no puede ser nada, una expectativa inalcanzable, porque simplemente te hayan vendido un programa o no te hayas desestructurado esa parte que la gente puede obtener lo que se proponga en la vida, que no hay límites. No, claro que sí hay límites, claro que los hay. Y mientras más rápido te des cuenta de eso y lo aceptes, pues es más fácil saber. Y no es simplemente, no es ser conformista, ¿ok? Es estar conforme y saber y aceptar que tú dices, puedo vivir con ello y no pasa nada. Eso no es lo que me tocó vivir a mí, me tocó vivir a esto. Y esto que me tocó vivir a mí, para mí es grandioso. Para mí, sin importar que los demás puedan determinar, nadie, absolutamente nadie, por mucho amor o cariño que puedan tener hacia ti, eso no tiene nada que ver. Esto es lo que quiero yo, es lo que quiero para mí, es lo que me hace feliz, es lo que me impulsa, me motiva, todo. O sea, todas estas frases trilladas que estamos cansados de escuchar y leer por todas partes, pues, por más que suene trillado, pues es así. Tienes que tener plena confianza de lo que quieres, plena confianza, sin ilusión, realidad, con los pies en la tierra. Y luego aceptación y desapego del miedo, porque atraemos lo que tememos, no atraemos lo que deseamos ni atraemos lo que queremos, porque por más que te acuestes todas las noches diciendo que quieres algo, que lo quieres tener, porque no sé qué, no quiere decir que por eso te va a llegar. Si en ese pensamiento, detrás de él, ese pensamiento está disfrazado de miedo, porque tienes más miedo a no conseguirlo, y crees que con pedirlo con muchísima fuerza se te va a dar, no. Lo que vas a traer es el miedo a perderlo o a no conseguirlo nunca. Entonces tienes que aceptar y desapegar el miedo. Saber que puede que no se te dé, ya sea material, ya sea existencial, ya sea social, ya sea amigo, pareja, lo que sea. Tienes que soltar el miedo a quedarte solo, por poner ejemplo, a perder un familiar, a perder un ser querido, ya sea una mascota, a perder algo material, tu casa, tu carro, lo que sea. Tienes que saber y aceptar que puedes perder, que si sales a la calle puede sucederte algo, puede que suceda, pero cuando pierdes el miedo a eso, cuando pierdes el miedo a enfermarte, cuando pierdes el miedo a que te pase un accidente, cuando pierdes el miedo de que un ser querido muera, cuando empiezas a soltar esto que no tiene nada que ver con los sentimientos que puedas tener hacia eso o hacia esa persona, o sea, lo que sea, empiezas a darte cuenta de que se alejan las posibilidades de que pase, de que suceda esto, porque empiezas a soltar el miedo, empiezas a vivir en gratitud, empiezas a vivir en un estado positivo constante. Entonces, las frecuencias que van a venir a ti no van a ser esas. Tan sencillo como eso, no porque tú lo quieras o porque lo desees, sino porque simplemente ya aceptas y te sientes bien y te sientes conforme. No digo que sea fácil, pero esto es así. Funciona porque es así, no porque lo diga yo. No me tienes que creer, puedes investigar y puedes comprobarlo si quieres. Crear en pensamiento y en acción. Ese es otro fundamental. Bueno, todos son fundamentales sin ningún orden en específico. Pensamiento y acción, porque tus pensamientos tienen que ser coherentes con lo que quieres hacer. No puedes pensar, fíjense en este ejemplo, la distorsión de la realidad que puede crear un pensamiento. Si tú tienes que ir a un lugar, ya sea al colegio, a la universidad o al trabajo, o a donde tengas que ir a realizar cualquier trámite o a visitar un familiar, lo que sea, pues si tú vas a ir a un lugar y no quieres ir porque no te apetece, porque no te da la gana, pero vas, ahí hay una distorsión de la realidad, porque tu pensamiento no es coherente con la acción que estás realizando. Y la mente, que es el universo, es neutral, no es ni positivo ni negativo, es neutro y no determina cuáles son tus intenciones, sino determina la coherencia que hay entre el pensamiento y lo que tú estás haciendo. Si tú te levantas y dices, voy a tomar café, y en vez de tomar café te tomas un vaso con agua, pues ahí hay una distorsión de la realidad. Y si vas a un sitio, si vas a tu trabajo y no quieres ir, que es un ejemplo que creo que es el que más acertado está, la mayoría de las personas, el 90%, trabajamos en un lugar
dedicamos algo, intercambiamos nuestro tiempo por ese dinero en algo que no queremos hacer, que no lo haríamos nunca si no nos pagaran por ir. Entonces, si tú no quieres ir allí, si tú estás inconforme, te levantas molesto porque tienes que ir allí y vas, imagínense el nivel de distorsión que se crea. No es normal que el carro se te accidente, no es normal que discutas en el trabajo con alguien, no es anormal que te suceda esto porque tú estás ya distorsionando esa frecuencia de realidad, porque estás queriendo hacer algo, estás haciendo algo que no quieres. Entonces, practicándolo desde lo más simple, puedes ir llevando el pensamiento y la acción a un mismo nivel. Entonces, ¿cómo harías esto si tú tienes que trabajar en eso y no quieres, pero bueno, es lo que tienes? Bueno, tienes que trabajar la aceptación. Es decir, no me gusta este trabajo, esto está claro, pero tengo que ir. Entonces, ¿cómo compenso yo el hecho de que yo voy a este sitio que no quiero ir, pero tengo que ir? ¿Cómo nivelo yo y compenso el pensamiento con la acción para que sea coherente? Trabajando la aceptación. Sé que tengo que estar aquí. Quizás no es lo que merezco para mí, pero por el momento, o sea, buscas la idea de que el hecho de que tú tienes que sentirte bien porque es tu decisión ir a ese lugar o estar donde tienes que estar. Es tu decisión estar allí. No es decisión de nadie, no es culpa de nadie el hecho que tú estés en un lugar donde no quieres estar. Estás allí por ti, porque este trabajo, este lugar puede no gustarte, tú simplemente puedes abrir la puerta y largarte. Pero no lo vas a hacer porque tú estás determinando esos factores externos que te hacen estar allí. Entonces es tu decisión. Entonces empiezan las cosas a funcionar diferente cuando empiezas a tener coherencia con lo que piensas y con lo que haces y con lo que dices. Es difícil, pero con práctica se logra. Durante el proceso hay que aprender mucho, siempre. Estar dispuesto a aprender siempre, de quien sea y de lo que sea. Muy perceptivo a cada cosa que diga alguien, a cada gesto, o el que sea, a cada cosa que suceda. Aprender, integrar, discernir, es absorber, es digerir, es procesar toda la información que recibes, estar alerta. No puede pasar desapercibido nada delante de uno, ni un estornudo de una persona, ni una mueca, ni una seña, una conversación al lado. O sea, no es porque seas chismoso y estés pendiente de lo que los demás hablan, pero nada puede pasar desapercibido si nosotros estamos presentes en esa realidad. Porque si nosotros estamos al lado de una persona que no conocemos, o al lado de lo que sea que estemos, al lado de un árbol, al lado de un perro, al lado en el tráfico, donde sea, nada de lo que pasa a nuestro alrededor es ajeno a nosotros, nada, forma parte en ese momento de nuestra realidad. Y es muy importante estar observando constantemente cada cosa que suceda, porque hay señales en todas partes, señales que tu pensamiento a través del discernimiento procesa y responde o actúa. Entonces es muy importante aprender, integrar, discernir, practicar y aplicar todo conocimiento. No importa todo lo que podamos saber, no importa todo lo que puedas leer, todo lo que puedas estudiar. Si no lo aplicas, no sirve de nada. No sirve de nada. Puedes saber, y no es que lo digas y lo repitas, es que lo apliques en ti. Si tú predicas algo, tienes que practicarlo en ti, porque nosotros somos el ejemplo. Si yo quiero enseñar algo, primero tengo que aplicarlo en mí, verlo en mí, comprobarlo si funciona. Y obviamente que si yo lo proyecto con mi ejemplo, poco tengo que decir, poco tengo que hablar. Los que tienen muchísimo éxito económicamente en las cosas y proyectan ese éxito, poco tienen que hablar y la gente se da cuenta, ¿entiendes? Cuando una persona está saludable se nota, cuando una persona es feliz se nota. Ok, a menos que esté disimulando, que los hay también. Pero esa frecuencia, si tú eres perceptivo, si tú eres realmente atento, prestas atención, te das cuenta si las personas son felices o no lo son. Si las personas se sienten incómodas con su estado físico, con su estado mental, con todo, se nota, sí se nota. Porque este conocimiento se puede aprender. Tú lo puedes estudiar y lo pones en práctica, como yo lo he estado haciendo. Y yo no voy a recetar nada por aquí ni nada, pero sí desde mi experiencia puedo compartir y decir lo que en mí funciona, en lo que me ha funcionado hasta ahora y las cosas que puedo seguir poniendo en práctica en este experimento que es este canal,
y que es prácticamente la vida de todo el mundo, un experimento interno, una experiencia, que estamos aquí para eso. Entonces, aplicar todo conocimiento y luego el ejecutar. Supongamos que el plan se dio, que ya estás donde quieres estar, que estás con quien quieres estar, que obtuviste lo que quieres. Eso no termina allí, porque no termina nada. Siempre va a pasar algo, siempre va a suceder algo. O sea, al ejecutar el plan, por haberlo logrado, seguir aprendiendo a través de la experiencia. O sea, no es que no hay metas, no existen las metas. Cuando llegas a un sitio o cuando obtienes lo que querías o casi lo que querías o algo parecido a lo que querías, o sea, cuando logras lo que sea, obtienes lo que sea, no termina allí, las cosas no terminan allí, todo continúa. Pueden venir otros problemas o pueden pasar otras cosas totalmente diferentes a lo que esperabas. Entonces, al estar allí, tienes que seguir aprendiendo y estar dispuesto a seguir aceptando, a seguir desapegando, a seguir quitando barreras, bloqueos, limitantes, de todos los aspectos, de todo. Pueden ser cosas muy simples, hasta cosas muy complejas y profundas. Y luego, esto, ¿cómo lograrlo? Entonces, respetar el tiempo, confiar en el plan, certeza del proceso. Me faltó esa, me lo salté. Este también es clave. Certeza del proceso, que está antes de la confianza. Una cosa es confianza y otra cosa es tener la certeza de que eso que tú estás buscando o de eso que estás proyectando, tengas la certeza de que es así o que va a ser así, porque tú tienes la certeza, la fe, lo que llaman la fe, no en creencia. No es que yo crea que va a ser así, porque la fe como creencia no es una mala interpretación de la palabra fe. Fe es certeza de que algo. En el lenguaje jurídico se trabaja de que los notarios dan fe de que esto se aconteció, de que esto sucedió, de que esto se dio porque él está dando fe, porque él está allí, lo está viendo y lo está comprobando. Entonces, el tener fe de las cosas, si yo voy a tener fe en algo, es porque tengo la certeza de que lo estoy viendo y de que lo estoy comprobando y que tengo la certeza de que va a ser así. Ok, entonces si yo tengo certeza de algo, tengo fe de algo, ¿y en qué tengo fe y en qué tengo certeza? En este caso, en hacer un plan, en mí mismo, en lo que yo estoy creando, en lo que yo estoy proyectando, en cómo me estoy sintiendo, y si me siento mal lo acepto, y si me siento bien, maravillosamente lo acepto, y si sé que tengo que respetar el tiempo porque tengo la certeza en mis capacidades, en mi pensamiento, en mi creatividad, en mi persona, en lo que yo me proyecto a mí mismo, porque esto es para mí mismo, esto es para nosotros. Nadie hace nada para los demás, lo hace para sí mismo y está bien, porque si tú te ayudas a ti, ayudas a los demás. Nadie hace nada de forma desinteresada, no existe, eso es incoherente, porque todas las cosas las hacemos. Si ayudamos a alguien nos sentimos bien, porque estamos ayudando a alguien. Entonces, ¿por quién lo estamos haciendo? Por nosotros mismos, porque yo me siento bien si ayudo a alguien, ¿entiendes? Y si yo no lo ayudo y me siento bien, pues habrá quien lo juzgue, todo es neutro, ¿ok? Pero si nadie nos está viendo, somos nosotros quienes juzgamos. Nosotros somos quienes verdaderamente nos conocemos, sabemos lo malvado que podemos llegar a ser. Nadie lo sabe, solo nosotros podemos saber lo malvado que podemos hacer o lo realmente buenas personas que podemos ser. Solo lo sabemos nosotros. Y lo que realmente hay cosas que no les decimos a nadie nunca, nunca. Solamente nosotros mismos nos lo decimos. Somos nuestros verdugos, nuestros jueces, o sea, somos todo prácticamente. Y en base a cómo tengamos esa conversación, ese trato hacia nosotros mismos, es lo que nosotros vamos a proyectar y es lo que vamos a ver. ¿Y a quién no le gusta proyectar bienestar? ¿A quién no le gusta que los demás lo vean y lo vean de forma agradable? Que a las personas les guste que tú estés allí y tú lo notes. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Eso alimenta el ego? Pues sí, sí lo alimenta. ¿Ok? Y está bien, porque si tú tienes el ego dominado, está bien que tú lo alimentes de esa forma. O que dejes que se alimente de esa forma, que es otra cosa. Le permitas tú en qué momento dejarlo que se alimente y en otros momentos tú decir, cerrarle el grifo. Porque tienes el dominio de tus emociones y tienes el dominio de tu ser. Entonces, la certeza es, la fe, perdón, es la certeza de lo que tú eres
de lo que tú sabes, de lo que tú tienes, de lo que tú eres capaz, de lo que has logrado. ¿Ok? Entonces, respetar el tiempo, confiar en el plan, certeza del proceso, aceptación y desapego del miedo, crear en pensamiento y acción, coherencia con la palabra y la acción. Y durante el proceso, seguir aprendiendo, seguir integrando, seguir discerniendo, practicar y aplicar todo conocimiento. Y al final, que no hay final, ejecutar el plan, seguir aprendiendo a través de la experiencia. Una vez ejecutado el plan, que se haya logrado lo que hayas logrado. Esto puede ser una sola cosa, pueden ser miles, dependiendo del nivel que le pongas tú de importancia a cada cosa. Si quieres dejar de fumar, si quieres dejar de beber alcohol, si quieres dejar de dormir tanto, si quieres ponerte a hacer ejercicio, si quieres bajar de peso, si quieres comprarte un carro, si quieres irte de vacaciones, si quieres tener otro tipo de trabajo, si todo esto es lo que estoy haciendo yo. Es lo que estoy haciendo yo. Es lo que estoy intentando no, es lo que estoy poniendo en práctica. No estoy intentando nada porque lo estoy practicando. Dedicándole el tiempo que le quiero dedicar conscientemente, sabiendo que si hoy no estoy haciendo nada, pues no me da la gana de hacer nada. Pero no me estoy poniendo yo limitaciones ni engañándome a mí mismo por nada. Si no voy a hacer algo hoy, no voy a grabar un video hoy, no lo grabo porque no me da la gana. Y si me estoy poniendo barreras, estoy consciente de ello. No lo hago porque no tengo esto, no lo hago porque no tengo lo otro. No lo hago porque no tengo la idea clara, no lo hago porque no tengo el escenario que quiero tener. Y lo acepto. Si eso es lo verdad, digo, que no grabas los videos porque no tienes un escenario como tú quieres tenerlo, no quieres tener detrás de ti las cosas y los símbolos que tienes que tener para tu sentir, para que te identifiquen con ello. ¿Por qué? Porque yo al ver podcasts y a ver entrevistas y a ver divulgadores, todos comparten similitudes. Detrás de ellos tienen libros, tienen cuadros, tienen símbolos, porque los símbolos son importantísimos, importantísimos. Creo que lo acabo de anotar hoy. De cuáles son estas herramientas, mi primera anotación de hoy del 9 de enero. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? En las que utilizo yo es usar símbolos, usar las cosas como símbolos, lo que han controlado el planeta, lo que ha controlado nuestra existencia como seres humanos y todas las otras civilizaciones siempre han utilizado símbolos. Porque el marketing utiliza símbolos. Tú ves un logo y sin necesidad de que tenga el nombre, ya tú sabes qué significa, qué representa y todo, ¿sabes? Con solamente ver una mancha, puede ser una mancha, puede ser un objeto, una mancha abstracta totalmente, pero si eso ha sido trabajado a través del marketing, a través de la influencia, tú solamente con verla puedes determinar qué es y qué significa, qué representa para ti, hasta un sentimiento te genera. Las marcas logran eso. Entonces ahora las marcas, yo quiero ser una marca. Es lo que yo pretendo ser y que la gente me recuerde por algo. Para mi beneficio. Claro, no pasa nada, pero si en mi beneficio yo me ayudo a mí y con mi ayuda puedo ayudar a los demás con algo, como esas referencias que yo tengo y que he tenido me han ayudado a mí haciendo lo que quieren hacer, haciendo lo que les gusta y que se les da bien, pues entonces el intercambio es perfecto. El intercambio es perfecto. Aquí cabemos todos y más. Cabemos todos y más. Yo me he dedicado por años como entrenador físico, como entrenador de CrossFit, entrenador funcional y entrenador en general. Y siempre supe que cabíamos todos. Siempre supe que había gente para todo y había gente que iba a conectar contigo y gente que no. Y eso pasa en todos los ámbitos también. En todos los ámbitos. Hay miles de médicos, miles de terapeutas, millones de todo, de entrenadores, millones de programaciones de entrenamiento, de dietas, de terapias. Hay tantas terapias, hay tantas formas de ver cómo mentes existan, tantos puntos de vista como ojos existen. Si son 8.000 millones supuestamente por 2, porque tenemos 2 ojos la mayoría, puntos de vista, puntos de percepción, puntos de proyección, como personas hayamos existiendo en este momento y vayamos a existir. Entonces aquí cabemos todos. Las herramientas que utilizo yo, uso símbolos. Mis símbolos pueden ser mis pulseras. Estos han sido determinantes, el cobre. Por eso mi cuenta de Instagram se llama Mineralis, con el número 29 en el medio de la palabra, porque 29 es el número en la tabla periódica del cobre. Y no se me ocurría otra cosa. Yo quería que se llamara solo Mineralis y el nombre no existía, lo puse así.
Y porque esto para mí ha sido determinante, esto para mí en mi vida ha sido determinante, hacer estas pulseras y utilizar esto y que gusten y que, no sé, si eso me lleve a una cosa, me lleva a la otra. Mientras más cosas yo pueda hacer, el cobre me llevará a algo, estos videos me llevarán a otra cosa, mi proyección con el entorno me llevará a otra cosa, el trabajo que he hecho, que a veces sigo haciendo como entrenador, me llevará también a otras cosas. Y así, aprender de los que saben. También anoté, aprender y aprender y aprender, nunca dejar de aprender y de escuchar de quien sea. De quien sea, hasta de forma inconsciente te dicen cosas que tú puedes llegar a discernir y sorprenderte de ello. Poner en orden los pensamientos, importantísimo cuando tú sueltas las distracciones, como dije al principio del video, y empiezas tú mismo a tomar la rienda de tus pensamientos. Al principio vas a dar vueltas y te vas a marear y te va a hacer... esas sensaciones imagino que serán diferentes para cada quien, pero cuando tratas de poner orden a tu pensamiento creo que es lo más difícil. Es lo más difícil. Vi un video por allí de poner atención durante 3 minutos sobre algo, es casi imposible. 3 minutos que tú centres tu pensamiento, no sé, en este cuaderno, en la letra A de una aquí, que yo me concentre durante 3 minutos, ponga un reloj y me concentre durante 3 minutos en esa A. Es casi imposible porque tengo que estar pendiente del reloj para ver si pasan los 3 minutos. O sea, ya ahí pierdes el foco. O sea, es prácticamente imposible poner la atención en una sola cosa, un solo pensamiento durante 3 minutos. Hay gente que lo ha logrado, supuestamente duran muchísimos años, pero bueno. Y confianza y certeza, creo que estas han sido definitivas para mí. Confiar, sentir confianza. No sé de dónde a veces viene esa confianza. A veces pienso que no viene de mí, sino que pasa como a través de mí. Me siento a veces tan confiado que a veces me sorprendo, a veces me cuesta creérmelo, el nivel de confianza que puedo sentir. Y a veces cuando tengo esos picos de confianza en mí, que pueden ser en momentos cualquiera del día, normalmente cuando estoy solo, me sorprende tanto que no sé, encuentro como una paz impresionante, o sea, es increíble. Me cuesta describirlo, pero me encantaría compartir esto porque es parte de nuestra naturaleza querer corregir a los demás. Y no es como una corrección que uno quiera hacer, pero por lo menos impartir una experiencia, porque nadie está pidiéndole consejos a nadie, ni nadie está diciéndole a nadie que le diga algo que tiene que hacer. Esas cosas llegan como que desde la profundidad del ser, donde el ser está como que allí está dispuesto a recibir la información. No que tú le veas, o sea, es normal en una conversación entre personas que por lo menos si está eso, no, yo hice tal cosa, haz esto, haz lo otro, tú lo que tienes que hacer tal cosa, tú lo que tienes que hacer. Yo trato antes lo hacía muchísimo, ¿no? Desde esa parte del ego patética que es de estar de corregir a los demás y de querer decir a los demás lo que tienen que hacer, porque supuestamente tú estás perfecto, cuando tienes una cantidad de desequilibrios enormes, ¿no? Entonces, cuando dejas de hacerlo, es porque mientras más equilibrado estás, dejas de corregir a los demás, dejas de importarte la opinión de los demás y ya lo ves desde otro punto de vista, no te molesta nada. Si te molesta algo de cualquier comentario, tienes un trabajo larguísimo que hacer, que también eso lo voy a anotar. No tienes que molestarte por nada, por absolutamente nada, porque todo es una interpretación y todo es una decisión. Tú no decides cómo se siente. Puede que parezca que no te importe nada. Es lo que a los demás les parezca. No tienes por qué afectar a nadie porque a la persona le parezca o no le parezca lo que a ti te puede importar o no te puede importar. Tampoco tienes que manifestarlo. Tienes que estar muy consciente de lo que dices porque también te puedes adelantar a lo que la otra persona puede pensar. Es fácil de hacer. Lo que pasa es que hay que prestar atención a lo que uno dice, escucharse cuando uno habla, es muy importante. Yo ahora me estoy viendo en un espejo, ¿ok? Porque estoy probando y estoy practicando. Antes veía la cámara, me sentí un poco incómodo. Ahora me veo a mí mismo en un espejo y me hablo a mí mismo y, no sé, ha resultado. Llevo 44 minutos hablando. No tengo ningún problema con hablar, conversar. Por eso, tengo muchas cosas que contar y lo voy a seguir haciendo. Y si formas parte de los 34 seguidores que tengo por ahora, considérate afortunado porque confío muchísimo en que aquí cabemos todos y algo de lo que yo diga va a llegar a alguna parte y va a ser importante. Hasta luego.